¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de reflexión y de cultura que se llama Master Vidal y está en YouTube. Hoy es martes 10 de agosto del año 2021 y ya les había comentado en la entrega anterior que por razones profesionales se desajustó un poco el calendario y las entregas de este proceso, que normalmente los literarios, el proceso es martes y jueves, hacemos entregas literarias y los sábados de reflexión personal, de desarrollo personal. Pero bueno, nos hemos atrasado un par de semanas. Recién acabamos de subir Frankenstein de Mary Shelley y hoy, que relativamente coincide, pero el asunto es que posiblemente habrá más o se emparejará, no sé. Hoy vamos a trabajar Los Miserables, el clasiquísimo de la literatura universal del maestro Víctor Marie Hugo. Víctor Hugo, un dramaturgo, poeta, autor francés que nació el 26 de febrero de 1802 y murió el 22 de mayo de 1885 en París, en plena etapa. Es uno de los representantes más importantes de lo que se conoce como el romanticismo. No confundir, y si queda un poco la duda, pues en Google se resuelve fácilmente, no confundir con lo que entendemos ahora en siglo XX y XXI, hemos entendido como la música romántica, por ejemplo. Está incluso bastante alejado. Está en el sentido en que lo usamos ya de manera contemporánea o cuando alguien nos dice que somos poco románticos o la chica nos dice, ay, no eres nada romántico, en realidad no tiene nada que ver con este movimiento artístico, que de ahí fue justamente el origen y el desarrollo de la palabra, y al paso del tiempo se ha ido desgastando, se han ido perdiendo las fuentes originales con respecto a esa denominación y hoy está bastante alejado de lo que es ese proceso. Básicamente entonces aquí el romanticismo viene como una contrapropuesta al neoclasicismo, el neoclasicismo que era relativamente también este desgaste que van teniendo los procesos de renovación artísticos, se convirtió en algo mecánico, en algo frío, en algo ya alejado del asunto de los sentimientos. Y el romanticismo en general promueve justo de las experiencias, voy a llamarle en este sentido, hipersensibles en términos de lo importante es volver a generar los sentimientos en el ser humano, las pasiones, podríamos decir, muy relacionadas con el asunto de la naturaleza. Se empezó a trabajar a partir de ahí con las tormentas, las noches oscuras, la luna llena. Todos esos elementos eran muy pasionales y entonces generaban el romanticismo, que era la reflexión a partir del el sentir, desde la angustia al enamoramiento, etcétera, etcétera, pero con todo eso puesto como la primera instancia de expresión en el mundo. Y bueno, abarcó casi todo, bueno, abarcó todas las expresiones artísticas en la literatura, en la plástica, en la música, etcétera, etcétera. Pues entonces, y lo van a ver si ya lo leyeron o ahora que vayan a Los Miserables del maestro Víctor Hugo, se darán cuenta por qué está puesto ahí. Ahora, ¿cómo abordar y qué cosa decir nueva con respecto a un clásico de este tamaño? Y no solo literalmente en términos del número de cuartillas, sino sobre todo a un clásico, es decir, aquí el término lo voy a jugar un poco, es tan clásico Los Miserables, que hay gente que habla de Los Miserables sin haberlo leído. Es tan clásico el tema, tan relativamente conocido, tan expuesto en cualquier parte de la cultura mundial, que mucha gente también se conformará con ver la historia o saber o pensar que ya sabe de Los Miserables a partir de la película o de la obra musical presentada en teatro. Y me parece que está muy, muy reducido. No es en aras de generar algo nuevo, sino a partir de poder reconocer y revalorar qué es lo que lo ha hecho un clásico y en dónde están los elementos más importantes que puedan tener contacto con personas que estamos en el año 2021 trabajando con el asunto literario y que pueda resultar interesante y sobre todo que tenga ese mensaje interior que nos haya conectado directamente con la obra o con el poeta, en este caso el maestro Víctor Hugo.
Bajo esa perspectiva, yo voy a establecer primero un asunto como de cuidado. Mucho cuidado con la lectura de Los Miserables porque el mal uso y el exceso hollywoodense, el exceso en términos no las conozco en realidad, pero intuyo por dónde pueda ir, de estas comedias musicales en el teatro, es que entonces Jean Valjean, el personaje principal, y básicamente lo que sucede con respecto a la historia, se trabaja a partir del victimismo. El victimismo es muy peligroso en términos psicológicos y es un asunto que a mí, que creo que se está usando en literatura para la manipulación y para el consumo barato de la gente. Pero atención con este concepto. Entonces, una obra de arte, digamos que es una espada de doble filo, porque bien se puede usar para liberar, para trascender una experiencia humana, que es a partir de la belleza, darle vuelta a muchos elementos humanos, que es lo que nos hemos intentado hacer aquí. Ayer o antier revisábamos cómo Frankenstein es en realidad el asunto de que si el doctor Víctor Frankenstein, como cualquiera de nosotros, aceptamos nuestro mundo interior, aceptamos y abrazamos nuestras creaciones, difícilmente se convertirán en lo monstruoso que resultó el monstruo de la historia en Frankenstein. Bueno, pero puede ser un arma de doble filo. Tan lo es también en esa obra de Frankenstein que la gente piensa que Frankenstein es el personaje, que el monstruo se llama Frankenstein. Significa que nos hemos alejado muchísimo de las obras. En Los Miserables puede pasar eso, que pensemos y que repitamos la conversación contextual, la conversación social de que el mundo es una lacra, de que el mundo está mal y que resulta heroico ser víctimas de este mundo. Si nos quedamos como víctimas del mundo, muchas veces psicológicamente lo que estamos buscando con ser víctimas de las mujeres, del trabajo, de la injusticia, del sindicato, de mis padres, es intentar demostrar que yo soy muy bueno. Y eso no es más que una voz del ego, yo me creo tan buena persona que seguramente me desarrollaría, toda mi bondad se mostraría o incluso se muestra mediante el uso de la maldad de los otros. ¿Cómo demuestro que yo soy alguien muy fiel, casi enfermizamente fiel, teniendo una pareja que me engaña? ¿Cómo demuestro que soy un padre maravilloso, súper amoroso? Pues es más fácil demostrarlo teniendo unos hijos perversos, mala onda, desentrañados, que ser un buen papá con un hijo lindo. Esa relación, uno puede decir, va, pues qué bien, mira, papá lindo, hijo lindo, pues qué bueno, no pasa nada. Pero ¿qué sucede si el papá es maravilloso y el hijo es un verdadero cabrón, el hijo es un culero? Se va a destacar la parte del papá, ¿no? Cuando nos quejamos de nuestra pareja, en realidad estamos pretendiendo muchas de las ocasiones eso, decirle al otro, yo soy muy buena persona, yo soy un gran tipo, son mis parejas, son las mujeres, es mi esposa, mi amante, lo que tú quieras, la que se porta mal y me jode. Si caemos en esa trampa, entonces Los Miserables es maravillosa para tener una lectura que nos coloque en el victimismo y en pensar que el mundo es una basura, que el mundo es un ogro que nos está pisoteando, que toda la gente alrededor es mala y que, atención con esto, pronto entonces, algún día moriremos y vendrá una especie de justicia divina que arreglará todo. Es decir, está muy cerca ya del asunto de convertirse en una telenovela. Ahora, se puede usar, por supuesto, tan se usa y tan aparece en la obra que sin traicionarla se pueden usar esos elementos. ¿Cómo nos zafamos de ahí? Y qué es mi propuesta para poder hablar del tamaño de Los Miserables. Mediante el asunto espiritual, mediante el sistema de lo mítico espiritual, donde vamos a encontrar dos conceptos importantísimos, yo diría tres, con los cuales vamos a revisar ahora Los Miserables. Uno, el asunto de las conversaciones, el asunto del contexto. ¿Qué son las conversaciones? Los elementos ideológicos que usamos para relacionarnos con los otros. Es decir, seguro si estás viendo esta charla, sabes y entiendes el concepto de charla y sabes de qué va y sabes que durante los próximos 50 minutos yo voy a estar hablando y tú escuchando. Por ahí tomarás notas y etcétera.
y la podrás establecer, ¿no? Aparece te lo acabo yo de decir, y aparece en Master Vidal como un canal cultural, habla de literatura y de arte, ese es el contexto que nos permite entendernos a ti y a mí. Y esos elementos usamos. Confío en que haya dos situaciones, que sabes quién es Víctor Hugo, que sabes qué es la literatura y que esta es una novela importante, etcétera. Si no estuviera si yo presento esta charla en un congreso de física cuántica, el asunto de los científicos, a menos que sea un tiempo libre, podrían decir, ok, va, pues a ver, vamos a escuchar a este tipo. La verdad es que no tendría nada que hacer ahí porque el contexto no está. Ahora, el contexto, la relación es lo que permite el desarrollo del mismo elemento del lenguaje y de nuestra propia vida. Entonces, vamos a revisar qué es lo que se está diciendo constantemente en la novela. De ahí ahorita justo lo que yo te decía de intentar sacarnos a Jean Valjean como una víctima de la sociedad. El otro elemento importante es que todos los personajes en términos simbólicos, esto trabájalo como un ejercicio para ti, tuyo, son representaciones de Jean Valjean. Es todo lo que está pasando afuera, en realidad es una representación, es una significación de las creencias del personaje principal. Lo voy a ir explicando a lo largo del trabajo, pero es decir, los personajes buenos están dentro de Jean Valjean, los personajes injustos están dentro de Jean Valjean. La hija a la que adopta, al final de cuentas, es su parte femenina, son sus representativos con respecto a las infancias y a los traumas que ellos mismos han ido viviendo. Entonces, todos los personajes se corresponden a mi propio nivel interior. Ese sería el, el segundo elemento. Entonces, las conversaciones, los personajes y el tercero, que este es el más conocido, que es la tarea del héroe o el camino del héroe, que es a partir de un egoísmo, de una situación expuesta, de una crisis, viene un proceso de purificación para reencontrarse con él mismo. Ese proceso se llama, es una especie como de perdón, se me escapó ahorita la palabra, ahorita lo voy a, redención. Es ese proceso de redención que lo que terminará básicamente generando la redención son dos cosas. Una, que yo he sido responsable de ese proceso, yo mediante mis decisiones lo he vivido. Y dos, que, que este punto de origen pude haber tomado otra decisión. La enseñanza de este proceso de redención es que frente a las mismas oportunidades puedo ir tomando nuevas decisiones. Ese es el asunto. Yo tengo una pareja y le prometo fidelidad. Y entonces mi vecina, que es guapísima, me coquetea. Y caigo y entonces le ponemos el cuerno a mi pareja y se hace el destrozo y bla, bla, bla. Bueno, y entonces viene el proceso de redención, de culpa, de sanación, de perdón o de alejamiento, de reconocimiento, de lo que tú quieras. Y al final del proceso de redención me encuentro, puede ser con la misma situación o con otras personas, donde entonces ahora digo, ok, atención con lo que voy a mencionar, ya no me interesa la infidelidad porque ya lo viví como una experiencia, o ya no me interesa la infidelidad, permíteme avisarle a mi pareja, a mi esposa, que voy a terminar la relación porque voy a estar contigo. Atención con ese proceso, ¿ves? Son nuevas situaciones, nuevas decisiones, cada vez de manera más consciente. No tienen que ver con lo moral. Entonces, ese proceso también está en la trayectoria del personaje de Jean Valjean. Gracias a estos tres elementos vamos a poder refrescar y renovar lo que en otro sentido será una novela profundamente victimista, dolorosa, muy cerca del asunto telenovelesco y básicamente hasta barata como para generar lágrimas simples. Y me parece que justo viniendo del romanticismo es posiblemente lo último que el maestro Víctor Hugo pretendió hacer con su obra. Quizá el asunto era, en Jean Valjean, como en muchos de los personajes, hay sentimientos. Y este mundo cuadrado, este mundo capitalista, este mundo burgués, se lo está devorando a pisotones enormes. Y cada que alguien abusa de una persona en los términos sociales que tú quieras, que hacemos racismo, que lo lastimamos económicamente en las relaciones sociales, no está maltratando un obrero, no estamos dejando desempleado a alguien de la sociedad, estamos dejando desempleado, estamos maltratando a una persona
que tiene pasiones, que tiene sentimientos, que ama, que es amado, que tiene crisis. Por ahí posiblemente iría uno de las búsquedas de Víctor Hugo. Y que este mundo social, bajo el nivel espiritual, también no es más que una proyección de nuestros valores interiores. Entonces voy a ir leyéndote, es una extensísima novela, voy a ir leyéndote por ahí las frases que destaqué para hacer esta presentación. Arranca con Jean Valjean, que viene de la cárcel, viene de un proceso en el que ya fue castigado porque hizo un robo mínimo, una cosa verdaderamente ridícula. Incluso ese ejemplo se ha usado en otras cosas porque él dice, cómo hay gente que ha robado muchísimo más y yo robando, e incluso robando por hambre, reconozco que fue un robo, pero tenía mucha hambre, hay muchas circunstancias que podían atenuar esa determinación. Aún así, bueno, lo toman preso y va y paga su condena. Bueno, pues cuando sale, él llega a un determinado pueblo y anoto yo la llegada del extraño por los antecedentes. ¿Cómo estamos ante una sociedad que el otro le genera miedo? No es una sociedad, no estamos en una sociedad abierta. Si yo, es diferente el caso de los hombres, pero si tuviera una hija y me va a presentar a su novio, casi en automático voy a la defensiva. Casi en automático estoy con el punto así de a ver de qué se trata, qué quiere este güey, bla, bla, bla. Esa situación vamos a extenderla en el nivel social. Cuando aparece el extraño, cuando aparece el raro, con respecto a nuestro mundo cultural, nos colocamos en la defensiva. Entonces anotaba la llegada del extraño con los antecedentes que a los locales les extraña y sobre todo los atemoriza. Es muy importante todo lo que se desata a partir del miedo, todas las situaciones que ocurren a partir de, sin conocer el elemento, recibirlo ya desde el miedo. En la siguiente, en la recámara del obispo que lo ve dormir, Valjean nunca había visto tanta paz, tanta amabilidad y tanta verdad. Aquí hay un proceso que Valjean, después de una vida tan complicada como ha sido todo su elemento histórico que lo llevó a robar, que también aparece como en el contexto de la Revolución Francesa, donde Víctor Hugo maravillosamente los coloca, Valjean no está acostumbrado a la ternura, no está acostumbrado al cuidado, no está acostumbrado a la paz. La paz se le vuelve sospechosa y entonces genera incluso una especie de duda. Una de nuestras próximas entregas será la vida de sueño. Bueno, pues Segismundo cuando aparece en el palacio también lo primero que genera es ¿qué está sucediendo? ¿Es real este mundo? Aquí lo tenemos ya grabado y resultó maravilloso también del contexto francés en París, de Patrick Suskind, El perfume, donde nuestro personaje también lo primero que encuentra, es decir, acuérdate que en el perfume el personaje nace frente a una especie de aborto horrible y cae en los desechos de los pescados, entre las tripas de los pescados de un puesto de mercado horrible. De ahí aparece, bueno, y el resto de su vida es brutal. Entonces, cuando conocen un momento de paz, cuando conocen el cariño, cuando Valjean llega a esta iglesia y conoce a este sacerdote bondadoso, está con mucho temor, está con muchas dudas, está preguntando si es verdad. Y uno de los elementos más importantes de crisis es no enloquecer, intentar confirmar si lo que estoy viviendo es cierto. Quizá en la novela, por eso es un clásico también romántico y la literatura así lo usa, vamos a situaciones extremas, pero te invito a que revisemos si fue tu caso muy parecido al mío por la cuestión educativa y etcétera, si porque a mí me pasa, cuando entro en una relación y que la chica me empieza a confesar su amor o me comparte sus cosas, yo hay un momento crítico en el que dudo y digo, híjole, no sé si es cierto que esta mujer me ama, si es neto o es neurosis o es necesidad afectiva o me está chantajeando. ¿De dónde viene eso? Pues porque he perdido la inocencia. En ese sentido, ya no confío en que alguien llegue y de manera natural, bondadosa, me regale su amor o me regale atenciones. Ya estoy pensando que hay algo anterior. Eso está determinado por mi historia, que hay una intención que no se alcanza a ver y está puesta por mi historia. Incluso lo tenemos en el lenguaje cotidiano. Cuando alguien nos dice, te voy a ser sincero, uno podría preguntar, o sea, entonces antes no has sido sincero, esta vez sí, de tan cotidiano que tenemos ya estos elementos. Valjean roba y será apresado. Valjean, incluso no obstante que es bien tratado, es como, y que es una buena persona, de hecho es una gran persona,
ha estado tan maltratado socialmente, que por aquí va el asunto del romanticismo y de lo espiritual, ha estado tan maltratado socialmente que es casi un hábito. Entonces, como Valjean duda de la bondad y de la hospitalidad de ese lugar, acuérdate que lo han estado votando o que le dicen, sí, sí hay recámaras, te voy a rentar una recámara para que pases la noche, pero cuando lo ven cuando le ven su ropa, cuando le ven su facha, cuando ven el exterior, como nosotros como personas, pero que no vemos el alma, entonces es rechazado. Cuando lo aceptan se sorprende muchísimo y cae en la tentación de reventar esa bondad. Está tan desacostumbrado a la bondad, al mundo que en realidad ese debería ser el mundo normal, en tanto norma, que lo va a reventar y se roba unos candelabros de plata. Entonces, y ahí aparece también su proceso de redención. En la redención se le da una oportunidad. Cuando la policía pesca a Valjean y lo lleva de regreso, y entonces el sacerdote le dice, Valjean, pero olvidaste las otras 2 piezas de plata que te regalé. Y entonces la policía le dice, oiga, pero no se los robó. No, claro que no se los robó. Yo se los ofrecí para que los revendiera en su viaje y se ganara un dinero, pero incluso olvidó este par. Atención con los candelabros de plata. Olvidó este par que tenía que habérselos llevado. Entonces ya de manera, bueno, no al 100%, pero los policías dicen, bueno, pues ok, si no hay acusación, entonces vamos a dejarlo libre. Y Valjean vuelve a sacudirse interiormente ante la bondad del sacerdote y básicamente hace su proceso de reconocimiento y ahí empieza su proceso espiritual, su proceso de redención, donde alguien, desde hace muchísimo tiempo que no le ocurría, dice, vuelvo a tener confianza en ti. Yo sé, además, perdonándolo, porque el asunto era que sí se los robó, sí había esa intención, pero entonces le dijo, no, venga, yo sé que no existe el robo. En ese sentido, de nuevo arranca la conversación espiritual. No hay un robo y el sacerdote lo dice como tal. ¿Cómo es que somos dueños de las cosas? Las usamos, eso puede ser muy filosófico. El que yo use este carrete y que pueda decir que es mío, en la realidad no aparece que sea mío. El juguetito no se modifica porque yo sea su dueño. Si este juguete yo se lo regalo a alguien, al juguete como tal no le pasa absolutamente nada. Esas son las conversaciones que estamos generando. Entonces, el día que alguien lo tome de mi escritorio y se lo lleve, yo en estas conversaciones tengo 2 opciones. Colocarme como víctima y decir, malditos y qué poca madre y qué abuso de confianza, pensar que en mi casa, en mi propio escritorio se llevaron este juguete. O decir, bueno, alguien lo necesitaba. La vida es clara y me está diciendo que ya a mí ya no me hace falta, que ya cumplió el proceso por el cual lo compré y que ahora alguien más le va a dar ese uso y lo necesita más. Si no, no se lo hubiera llevado, si no, no hubiera pasado. Esos son otros niveles de conciencia en el que está colocado el sacerdote. Entonces, ante esa acción, simbólicamente, inicia el proceso de corrección, es decir, de redención del propio Valjean, donde dice, ok, alguien acaba de tener confianza en mí, el mundo me ha tratado de la mierda, pero alguien ha reconocido lo que yo en el fondo sabía de mí, que soy una buena persona, que soy amoroso, que he robado por necesidad, pero en realidad no soy violento. Básicamente, ya por ahí podríamos empezar a intuir que amo. Molière tiene una escena muy bonita en una de sus obras donde se encuentran 2 hermanos y gran dramaturgo, sin duda Molière, voy a trabajar algo del maestro Molière, porque entonces llega el hermano, ve a su hermana y con una enorme sonrisa, el texto solo dice, hermana, amo. Es muy difícil actualmente, porque todo lo que tiene que estar sustentando esas 2 palabras, hermana, amo, le da el anuncio enorme de toda la acción que implica. Bueno, este mismo proceso está ahora en Valjean de manera interior. No es casual que se enfrente, después de esa situación, se enfrenta a un niño al que le quita una moneda. El proceso psicológico de Valjean y espiritual también es, de nuevo, como te lo decía en la introducción, volver a enfrentar las mismas situaciones. Es bien bonito. Estoy ahora en un proceso terapéutico y la terapeuta me encargó escribir una historia, bueno, no una historia, escribir la historia de mi vida. Y en alguno de los elementos compartía que una de las situaciones que pasó en mi existencia fue
donde me sentí terriblemente culpable de que yo normalmente mis relaciones con las novias, estoy hablando de mi adolescencia, simplemente las botaba. Las botaba era, ya no las iba a ver y a la semana que ellas preguntaban por mí o pasaba algo, yo ya estaba con otra. Y muchas de ellas eran, pero ¿qué sucedió, ¿Por qué no te despediste? ¿Qué ocurrió? Y yo simplemente decía, adiós, vámonos, me escapaba a otra situación. Y no me había dado cuenta, no me importaba, porque no lo podía ver, no me importaba que algunas de ellas se habían quedado lastimadas. Muchos años después, 20, 25 en algunos casos, regresé a buscar a estas mujeres. Fui muy respetuoso y muy cuidadoso y explicaba, mira, pues es que estoy, según yo, en este proceso de limpieza interior y me acuerdo que, pues que solo me largué y bla, bla, bla. En muchos casos fue sí, Marcos, sí pasó, sí, me dolió, ya lo superé, gracias, qué bueno que estás bien, un abrazo. En otros fue interesante porque me dijeron, la verdad es que ya ni me acordaba, supongo que, pues que sí, porque fuiste un buen chico, eras buena onda, pero no, yo no lo guardé como un trauma. Eso significa que toda la experiencia tiene que ver con nuestras conversaciones, con lo que estamos viviendo nosotros. Bueno, entonces, Valjean se le cae a un niño una moneda, Valjean la pisa y se la agandalla el cabrón de Valjean después de que a él le dieron la oportunidad de que aún robando, el sacerdote lo perdonó. Aquí hay un asunto espiritual, si estás dispuesto a dar lo que recibes. Básicamente, ya en otro nivel, siempre vamos a recibir lo que damos. Atención, voy a recibir lo que yo doy. Pero en un proceso de inicio, una especie de un asunto pedagógico, uno de los elementos importantes para despertar nuestra nobleza o no es qué vas a hacer con lo que estás recibiendo. Entonces yo le regalo este carrito a un niño, a dos o a un par de niños y uno lo destruye y lo tira a la coladera porque trae un trauma el pinche chamaco. O me lo roba, no espera que yo se lo regale, me lo roba. Y otro lo atesora y lo guarda o incluso es capaz a lo mejor lo cuida tanto durante mucho tiempo porque además se lo va a heredar a su hermanito pequeño. Ahí están las determinaciones, la acción es la misma, el asunto es qué voy a hacer. Valjean acaba de recibir el reconocimiento de que la bondad existe, por mínima que según su ego se lo permita ver, existe. Y sin embargo, él todavía no es capaz de reproducirla. Él todavía no es capaz de regenerarla, de ofrecerla a los otros. ¿Por qué escoge Víctor Hugo? Y aquí está la maestría de la obra. ¿Por qué escoge a un niño? Valjean es un tipo fuerte, se lo pudo haber robado a otro de su tamaño y a lo mejor hasta lo consideraríamos justo. Porque lo que quiere destacar Víctor Hugo es que Valjean viene lastimado desde la niñez, que ahora él está en la adultez y él puede decidir modificar la situación. Sin joder, y además seguramente lo sabes, mi papá lanzaba muchísimas promesas al aire. Sí, el domingo los llevo a Chapultepec, sí vamos a ir de vacaciones, sí les voy a comprar, sí va a suceder, y eso nunca ocurría. Y cuando digo nunca, de verdad no miento, nunca ocurría. Hablaba por hablar el Señor. Me dolió tanto a mí como niño que cuido muchísimo de no decirlo frente a mis hijos. Jamás, no sé si a lo mejor seguramente alguna vez la habría regado, pero cuido mucho no prometerles nada que no vaya a cumplir. Y entonces, así sea el asunto, bueno, el otro día me caché llegando 10 minutos tarde a la cita con uno de mis hijos y le mandé un mensaje, voy para allá, voy 10 minutos tarde, perdóname, se me atravesó lo que sea. Sí, pa, no te preocupes, él estaba súper relajado, a lo mejor ni se acordaba de la cita. A mí no me importa. Yo tengo ya ese compromiso. Lo que yo recibí, no me dolió en ese sentido. ¿Qué voy a hacer? Lo vuelvo a usar, en venganza trato yo mal a mis hijos, posiblemente de manera inconsciente porque yo fui tratado así, o voy a empezar a modificar esa situación. Valjean todavía no está preparado espiritualmente para eso, por eso le quita la moneda. Y sin embargo, después aparece el arrepentimiento. Y entonces Valjean dice, puta, no estoy haciendo mal, es injusto porque por más mal que me haya tratado el mundo, aquí es muy bonito espiritualmente, porque hay una imagen muy linda que dicen que donde hay luz, la oscuridad es inútil, la oscuridad no puede cubrir la luz. Y sin embargo, donde está oscuro, basta la flama, la pequeña luz de un fósforo para que las cosas empiecen a iluminar. Ese es el proceso interior. Entonces, la proyección de Valjean con respecto al niño en la novela ahí está puesta. A mí de niño me hicieron esto, ok, ahora ya creciste.
Atención con lo que te dije en el punto, que todos somos lo mismo. Se lo quieres hacer a este niño, que es decir, te lo quieres seguir haciendo a ti mismo, ese es el asunto, porque en el mundo espiritual incluso el tiempo no existe. El niño que ahora llega puede llamarse de otra manera, puede tener otra cara, pero los niños que se acercan a mí, sonó muy cristiano, en realidad son yo, son la representación de mi yo cuando fui, cuando sigo siendo niño, cómo los quiero tratar, qué determinación voy a tener para con ellos. La moraleja es entonces, si sigues robando como te pasó a ti, seguirás solo, porque ese es el punto, que Valjean se da cuenta con la moneda que le quitó al niño y que entonces se quedó diciendo, híjole, güey, pues estoy solo, tus actos te están llevando ahí, si sigues reproduciéndolos aparecerá eso. Sale gritando a buscar el niño, no lo encuentra, no puede recuperarlo y sin embargo también espiritualmente esa moneda no se la queda, hace un bien, no directamente al niño. Y aquí podemos quedarnos ya otros 45 minutos para seguir con estas situaciones. En el mundo no necesariamente nos resarcimos con las mismas personas, podemos resarcirnos nuestros propios males con otras personas porque términos espirituales da lo mismo, todos somos el mismo elemento. Valjean recapacita y busca al niño a gritos, no lo encuentra, y atención con este proceso psicológico y espiritual que aquí pasa. Y llora un llanto guardado, dice Víctor Hugo, durante 19 años. Llora es el gran pretexto espiritual para, para decantar ese dolor. En este ejercicio que te compartía ahorita que tengo con mi terapeuta, eh, ya en la adolescencia mayor, ya veintitantos años, mi padre me dice, pues hay dinero para que escojas, saliendo de la preparatoria, me dice, para que escojas la carrera que quieras en la universidad que quieras. Incluso podríamos considerar algunas hasta en el extranjero. Yo dije, wow, está padrísimo. Oye, papá, entonces en la que sea, en la que quieras. Y pensé en la Universidad de las Américas de Puebla y pensé con los lasallistas, etcétera. Y cuando le dije, papá, ya está, ya encontré la escuela, está muy bonita, bla, 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 se trata de tal escuela y voy a estudiar filosofía. Y entonces me dijo, oh, pues no, 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 perdóname, a lo mejor no fui muy claro. Y yo por dentro, no, pues la verdad es que no fuiste muy claro. Me dijo, pero se trata de leyes o administración de empresas. Posiblemente si lo he hecho en alguna ingeniería o medicina, tal vez, pero esas son las opciones. Porque si vamos a pagar tanto dinero, bueno, pues que pueda retribuir. Le dije, no, pues yo estoy pensando en filosofía. Ya había yo cancelado desde hace muchísimo tiempo la vocación artística, en aras también pues de la economía, de que si era de maricones, que lo que sea. Entonces, bueno, dije, no, pues esta vez filosofía y entonces el tipo me dijo que no. Como esa respuesta me pesca casi a los 20, 19 años, 20 años posiblemente, entonces, la verdad es que, porque la verdad es que yo pensé que no me había dolido. Yo dije, papá, pues qué ojete mi papá, qué mamón. Bueno, y hasta lo viví como un reto, porque entonces me metí a trabajar. El trabajo fue horrible, terminó mi papá por darme trabajo él mismo, pero de manera estricta, con lo que me pagaba, yo pagaba mi colegiatura. Y me fui a estudiar, si no directamente filosofía, sí una carrera muy cercana. Me fui a estudiar ciencias humanas, un par de años. Y ahora en el ejercicio terapéutico, cuando reescribí ese momento, me solté a llorar. Ayer apenas fue, me solté a llorar 20 minutos porque dije, güey, sí me dolió muchísimo. Por más que fuera yo un hombrecito de 20 años, esa traición de mi papá, ese decirme, venga, pues vete a donde quieras, pero las condiciones son tal y tal, me sentí lastimado porque dije, mi papá no me conocía, mi papá pensaba que mis lecturas, que mi escritura, que el cine, que el amor por el arte, que el amor por la reflexión eran pose o me iba a curar de eso. Él quería una vida práctica sin saber si a mí me correspondía vivir esa vida práctica. Él estaba proyectando sus miedos en mí, lo que implica que no supo quién es Marco, no se dio el permiso para revisar qué ser humano es Marco y a dónde debería ir y que él tenía esa obligación ética, moral, espiritual de conducir ese proceso. Y ayer que lo reconocí dije, güey, la verdad es que mira, ya me estoy emocionando ahorita, dije, sí me dolió, mi papá fue posiblemente hasta este momento, bueno, ya voy a decir una cosa un poco brutal,
porque no tiene sentido así directamente, pero si dijera las tres personas más importantes de mi existencia, pues sin duda alguna mis hijos y mi papá sería el otro. Cómo este nivel de relación, esta importancia que tenía para mí esta persona fue capaz de decirme, no, güey, de condicionar el asunto. Fue muy fuerte. Pero bueno, pues a los veintitantos lo tomé como un reto. No lo negué, pero la verdad es que lo que hice fue guardarlo. No me di tiempo para revisar, no me pregunté siquiera. Me dolió la respuesta de mi papá y la verdad es que sí me dolió muchísimo, porque también a partir de ahí, seguramente muchos de estos procesos no los disfruté o no llegué a los niveles que podría haber llegado si me hubiera sentido apoyado. Hasta la fecha sigo manejando un elemento de duda ante lo que hago. Estas charlas tienen sentido, lo hago bien, soy buen maestro, soy buen actor, tengo la suficiente sensibilidad. Ese cuestionamiento que a veces en la realidad ya no debería aparecer porque ahí están ya mis hechos, ahí están ya mis obras, la gente que me contrata, la gente que me llama, mis exalumnos, etcétera, etcétera. Fue tan poderosa la negación de mi papá, fue tan poderosa la duda de mi padre que me ha dejado como en este trauma. Al final de cuentas fue un trauma. Bueno, pues ayer, es decir, 30 años después, lo lloré. Y sé que fue así de liberador porque de verdad después descansé, me quedé tranquilo y dije, papá, pues ni modo, una más de tus cagadas y se acabó, pues no tenías otros elementos, seguramente lo hacías con buena intención, pero me dolió, maldito cabrón, maldito egoísta, me dolió y me dolió muchísimo, me dolió de tal manera que 30 años después le estoy llorando. Bueno, aquí aparece en Los Miserables este elemento, por eso me permito darte este ejemplo, porque Víctor Hugo pone a ese niño al que le roba la moneda, Jean Valjean, para decir, güey, lo que me hicieron de niño dolió cabrón. Y entonces él se suelta a llorar un llanto. Aquí es donde está el doble filo. Podríamos decir, ¿por qué él se siente ojete de que robó a un niño? No tiene sentido. Se está autocastigando, cosa que pasa muchísimo en Valjean, pero es una especie de defecto del propio elemento desde donde esté escrito. El hecho de que sea una gran obra no quiere decir que no se esté avejentando y que sea perfecta. Víctor Hugo no tenía muchísimos de los elementos psicológicos que al paso de los siglos el hombre ha ido descubriendo. Entonces podemos colocar a Víctor Hugo, a Jean Valjean como una víctima y llorar ese proceso o espiritualmente llorar para sanar, llorar para perdonar, llorar para reconocer que ese elemento fue dañando la entrega de amor de Jean Valjean. Yo soy un niño, como todos lo fuimos, y dice la maestra Virginia Blanes, los niños llegan a amar, el único elemento y lo que traen de la famosa torta que trae el niño bajo el brazo es el amor. Por eso son tan tiernos, por eso nos acercamos, por eso generamos esas casi ceremonias con ellos amorosas. Y se va desgastando porque resulta que conforme va creciendo el niño, el paquete que él traía de amor para los demás está siendo rechazado, ridiculizado, nadie lo quiere, no lo entienden, hasta que se convierte de nuevo, bueno, no de nuevo, hasta que se convierte en un monstruo. Y aparece entonces también la historia de Fantine. Fantine es esta mujer que tiene una niña que es la representación simbólica de la parte femenina de Jean Valjean y la maestría de Víctor Hugo para colocarnos no solo en la parte del asunto masculino y la historia de Jean Valjean, sino también en la parte de la mujer. Es una mujer muy buena que por necesidad tuvo que incluso trabajar de prostituta. Es decir, Valjean asume robar y esta mujer tiene que trabajar de prostituta, pero que no quiere repetir el mismo proceso para su descendencia y entonces cuidará a su hija, a Cosette, la mandará a un colegio, pero bueno, pues ella es una prostituta y lo que implica esa vida tan terrible. Entonces la historia de Fantine, que también es sobre abandono y pobreza, y a partir de que la niña, con este jueguito que tiene, jueguito de manera muy profunda para que su hija no sufra, ella pierde el cabello, es decir, está entregando todo su ser, pierde el cabello, pierde sus dientes y se convierte en prostituta para que Cosette esté bien. De nuevo, otra vez la doble espada. Lo podemos tomar desde el lado espiritual y decir, ok, me ofrezco, regalo mi ser exterior, que no importa, proyectado para ti, para que tú estés bien, o lo llenamos de nuevo de esta basura rosa de guadalupesca en términos de el sacrificio. Yo todo lo que hice por ti para que tú estés bien. Esa basura es la que el mundo ha ido generando, es la que coloca a
a nuestros personajes desde el victimismo. Y el victimismo, como lo decía al principio, lo que provoca es manipulación. La gente o se victimiza o nos victimiza para manipularnos, ¿no? Cuando mamá nos dice, ay, qué latosos son, me duele la cabeza y ustedes lo provocan, bueno, pues los niños intentarán provocarse bien a partir con un costo horrible que es la culpa. Como no hay una organización clara, como no hay un respeto, como no hay un diálogo sano, como no hay un compromiso a lo mejor de la mamá de que, bueno, pues se tiene que poner a jugar con los niños, entonces, porque quiere ver su telenovela, entonces se fabrica este dolor de cabeza para chantajear, para manipular a sus propios hijos. Valjean compra a Cosette, la verdad es que sí, porque aparecen también ahí los lados oscuros, los elementos, los personajes del lado oscuro, los personajes que básicamente han perdido el amor, pero se han vuelto cínicos. Es muy de la época. También ya tenemos aquí guardada, está a tu disposición y sobre todo, bueno, pues para que la vayas a leer, Justine del Marqués de Sade. Acuérdate que Justine y Juliette son dos niñas, dos hermanitas a las que les pasa lo mismo, pierden al papá y se quedan pobres. Juliette se hace una cínica, dice mi madre, para que esté sufriendo esto ya no, y entonces se hace una cínica, se hace una gran prostituta y después se vuelve cínica, explota su maldad, asesina, pero siempre vive bien, nadie abusa de ella. Y Juliet no elige por ese cinismo, Juliet asume su dolor, tiene esperanza de un cambio y bueno, ya lo que le pasa a la pobre Juliet también, que es casi un asunto fantástico lo que pone el Marqués de Sade. Bueno, es la misma situación. ¿Qué vas a hacer con ese acto que el mundo te está otorgando, con esa situación de, a ver, a ti te está pasando esa situación, tal determinación, hacia dónde te vas a mover? ¿Hacia la luz o seguirás en el lado de la sombra? Entonces, Valjean compra a Cosette, pasa un tiempo maravilloso con ella, en términos de que Jean Valjean está generando su proceso de redención de manera sana, porque se está reencontrando con Cosette, que es su parte femenina, pero también al ser tan joven es su parte infantil. Valjean está empezando a sanar su parte interior. A partir también de ese proceso, la vida le ha cambiado muchísimo. De tal grado hacia el nivel exterior que hasta se ha modificado el nombre. Ahí puede haber un pequeño guiño práctico en el mundo, práctico en cómo nos movemos. Es decir, si hacia afuera, si hacia lo profesional, me tengo que cambiar el nombre, tengo que mostrar cierta personalidad, venga, hazlo. Entonces, pues que tengo que ir de corbata y hacerme el interesante, ir perfectamente rasurado a mi entrevista de trabajo, venga, lo hago. Ya en la intimidad no pierdo mis valores. La comodidad, la tranquilidad, el gusto, el ser amoroso, la honestidad, no la pierdo. Salgo al mundo de fuera y compito con el mundo y a veces gano y a veces pierdo y lucho, pero diría en términos cristianos, estoy en el mundo, pero no soy el mundo. Es un elemento que hay que aprender a manejar desde nuestra interioridad. Me relaciono, me disfrazo de lo que me tenga que disfrazar, de gerente, de trabajador, de lo que quieras, de director de teatro, de lo que quieras, pero en mi mundo interior no lo modifico. Hay una perfecta distinción en eso. Entonces, Jean Valjean incluso hasta se cambia de nombre, se convierte en Messier, no sé qué, y ahí se mueve en el mundo, gana riqueza, pero a la interior él sabe y está trabajando su proceso de sanación, particularmente con Cosette, a la que le regresó la vida. Hay una promesa ahí fuerte que él no puede cumplir, no puede cumplirle a la mamá porque también pues, por estas situaciones como de sus múltiples ocupaciones, al final de cuentas cuando Cosette es grande no puede, no se la lleva para que digamos se despida de